Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hablando con Dios. De Casa de Bendición, les saluda Arnoldo Mendoza Mora. Es un placer tenerlos por aquí, aquí por la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Este programa se está grabando y además se está emitiendo en directo en este momento, pero pueden luego volverlo a consultar, ya sea en el perfil de Facebook de Radio Costa Rica o también pues en el canal de YouTube que tiene Casa de Bendición, que se llama Casa de Bendición CR de Costa Rica. Entonces Casa de Bendición CR, ahí están este y otros programas que se han grabado en su momento, así es que están cordialmente invitados para que los puedan consultar y los puedan revisar. También, bueno, el número de teléfono de Casa de Bendición, pues el celular es el 8318-7361 y ese es un número de teléfono al que pueden escribir por WhatsApp y en su momento se les responderá, o también pueden llamar a él y se les puede dar orientación o consejería bíblica. Y también, pues si eventualmente ustedes quieren formar parte de los patrocinadores de este programa, pues pueden llamar ahí o contactarse vía por mensaje, como les digo, y estaremos pues brindando la información correspondiente. Y aprovechando, pues agradecemos a los patrocinadores la posibilidad de contar con este espacio. Bueno, aquí tenemos un tema muy importante, como pueden ver ustedes: pescador de hombres. Y aquí la palabra de Dios nos vamos a remitir a Lucas capítulo 5. Ojalá que tengan, como siempre yo al menos lo he dicho constantemente en las emisiones que yo he tenido, ojalá que tengan libreta, que tengan la palabra de Dios a mano, es decir, para que no se empolve la palabra de Dios y para que ustedes tengan las anotaciones correspondientes de lo que vayamos hablando, e incluso también que les sirve para repasar y poder realimentarse ustedes, porque también el Señor habla personalmente a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y aunque hayamos tenido la misma palabra ustedes y yo, pues muchas veces el Señor nos muestra cosas diferentes según lo que Él quiere hacernos ver, de conformidad a nuestras experiencias de vida. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver pescador de hombres. Y en ese sentido aquí tenemos una palabra muy interesante. Repito, vamos a Lucas capítulo 5. Y aconteció, dice la versión Reina Valera, tuvo lugar, dicen otros, en cierta ocasión se presentó o estaba, bueno, pero aquí esta versión aconteció es algo que remite siempre al fin y al cabo la palabra en hebreo, que tuvo lugar sin lugar a dudas. No hay quite, no hay ningún cuestionamiento. Tuvo lugar. Dice que estando él, o sea, estaba Cristo junto al lago de Genezaret,
La multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ok. Vean qué interesante. La multitud se agolpaba siempre que Jesús iba a predicar, siempre que Jesús iba a hablar, siempre que Jesús iba a por aquí y por allá en su ministerio. Siempre la gente lo seguía, siempre la gente lo ahogaba literalmente, lo llenaba, lo ahogaba en ese momento. O sea, era una condición, una situación muy especial. Siempre, siempre donde quiera que andaba. La gente prácticamente no lo dejaba ni caminar. O sea, era algo muy interesante. La gente estaba al pendiente de lo que dijera. Y dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oír aquí el griego, en este caso la palabra oír es akouo. Bueno, no sé cómo se pronunciará, pero es el akouo. O sea, oír con atención, aprender por el oír, estar informado. Vean lo interesante que dice acá. Oír con atención, aprender por el oír, estar informado. O sea, que nosotros tenemos que estar al pendiente de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba la gente, estaba al pendiente, estaba esperando. ¿Qué es lo que va a decir el maestro hoy? ¿Qué es lo que nos va a informar? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que nos va a instruir? Eso era lo interesante. La gente estaba al pendiente. De verdad nosotros hemos estado igual, al pendiente de lo que el Señor nos va a informar, de lo que el Señor nos va a decir. Ahí está la pregunta del millón. ¿Estaremos de verdad en esa condición? ¿Prestos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Estaremos al pendiente? ¿O la tenemos ahí de adornito? Nada más en la sala de la casa, abierta en uno de los salmos, llenándose de polvo. Ir a misa o al culto, donde ustedes quieran oír, un lugar serio, donde se hable seriamente la palabra de Dios, etc. Estamos al pendiente. Bueno, ese es el punto. Y aquí lo interesante es que a través de este pasaje nos está enseñando que la multitud estaba al pendiente. Así como debiéramos nosotros estar hoy día más que nunca, al pendiente. Y aquí la expresión palabra es logos. O sea, algo dicho, una palabra que fue pronunciada a viva voz, una declaración que se dio en ese momento. O sea, en este caso estamos hablando de voz omnipotente. Cuando se habla de la palabra de Dios aquí, para oír la palabra de Dios, estamos hablando de algo que se pronunció con una voz omnipotente, decretando, con un sentimiento expresado en sus palabras, con una predicación de esas de las buenas, con profecía y con revelación. Jesús no estaba en ese momento en un teatro. Un teatro tiene acústica, que facilita que un cantante de ópera pueda cantar a viva voz sin necesidad de micrófono y se le escucha clarito. Claro, tiene un montón de ejercicios que hacen los cantantes para impostar la voz, como se llama. Pero aquí Jesús era y es el Verbo encarnado. Y en ese momento no estaba en ningún teatro. Estaba junto al lago de Genezaret. A cielo abierto estaba todo. ¿Qué acústica podría haber ahí? Nada de acústica. Y él no le hablaba a 4 gatos y medio. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. En una ocasión repartió panes y peces. 4,000, perdón, dice esa versión. Pero también había reproducido el milagro en otro momento de la partición de peces y panes con 5,000. Pero cualquier cantidad de gente lo seguía. Y la gente escuchaba su palabra.
Imagínense ustedes con qué potencia él pronunció esa palabra. Pero bueno, increíble, por supuesto. Muy bien. Dice el versículo 2. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Habían terminado su labor. Ya estaban en las últimas. Estaban dando mantenimiento ya a las redes. Porque ya estaban por terminar. Ya iban a irse para las casas. Ya ha terminado su jornada. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo lo cotidiano, el día a día, y el Señor se manifiesta, el Señor se expresa, el Señor se muestra a través de su palabra hablada por medio de alguna persona, a veces vemos la palabra escrita, etcétera, en un momento de la cotidianidad que algo pasa y nos recuerda esa palabra y decimos, ah, mira, nos está hablando el Señor de otra forma. Se hace presente. Vean que es lo cotidiano. Versículo 3. Y entrado en uno de estos barcos, otro dice que subió a una de estas barcas. Dice, la cual era de Simón. Le rogó que la desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a la multitud. Vean que la palabra aquí es muy interesante. Recuerden que la multitud lo estaba golpeando, o sea, lo estaba prácticamente asfixiando. Entonces decide subir a una de las barcas para tener un poquito de espacio. Le pide a Simón que la aparte un poquito de la orilla. Y a continuación se sienta. Aquí hay un detalle. Siempre que se leía la palabra de Dios, se hacía de pie. Y una vez leída la palabra de Dios, el maestro procedía a sentarse para la enseñanza. ¿Por qué leía las escrituras de pie? Por una actitud de respeto. Pero dice, luego se sentaba para enseñar. O sea, eso es lo que hacían aquel entonces los maestros. Recuerden ustedes el rollo de Isaías, que el Señor desenrolló y que hablaba de él. Y que en ese momento lo leyó, lo devolvió y se sentó, dice la palabra de Dios. Y dice que todos estaban atentos a él. Y entonces él dijo, hoy empieza a darse cumplimiento a esta palabra. Y todos asentían. Y dicen, oh, ¿con qué autoridad habla él? En ese momento, pues está dando una enseñanza. Eso es lo que empezó a hacer Jesús desde la barca de Simón. ¿Verdad? Desde la barca de Simón. Ahora bien, dice el versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Cuando acabó de hablar. O sea, el que termina de dar la enseñanza, y de una vez se vuelve hacia Simón. De una vez se vuelve. O sea, termino aquí y me vuelvo. Y le digo. O sea, eso es lo que hizo Jesús. Terminó la enseñanza y se volvió de una vez con la instrucción. Lleva la barca hacia aguas más profundas. Otras versiones dicen boga mar adentro. Y echen ahí las redes para pescar. Ojo, el detalle del caso. Bueno, muchas veces, Señor, estamos leyendo una palabra, nos están hablando desde el culto, desde la misa, etc. Y el Señor llega y le hace te estoy hablando. A ti. Le hace oiga lo que le estoy instruyendo.
es cuando uno dice, oh, yo siento que esa palabra es para mí. Yo siento que me está hablando a mí. Ahí exactamente, efectivamente, te está hablando. Pero así, está hablando, y te viene la instrucción, y te viene la idea, algo te está diciendo el Señor ahí. Es un corte tajante, pa. Hasta aquí llegó la enseñanza, ahora te toca hacer lo siguiente. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Y vean lo interesante del caso, que le da una instrucción a Simón, ojo, que va contra toda lógica. Va contra toda lógica. ¿Por qué? Porque era de mañana. Y le dice, boga mar adentro y echa redes para pescar. Ok, ¿por qué contra toda lógica? Porque la costumbre, la norma, lo que se acostumbraba a hacer, por la experiencia amplia que tenían los pescadores, en cuenta Simón Pedro, es que era mejor pescar de noche que de día, porque de noche los peces están a la orilla del lago y es más fácil pescarlos ahí. De día es más difícil porque se van mar adentro y es más difícil pescarlos, porque ya la extensión que hay que cubrir y la profundidad a la que hay que llegar son mayores y es más complicado, más difícil pescar. Entonces iba contra toda lógica. Contra toda lógica. ¿Ok? Por supuesto. Ahora bien, vean qué interesante. Versículo 5. ¿Qué respondió Simón? Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ojo, esta primera parte de este versículo. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Simón Pedro a Jesús, al Maestro? Estamos cansados, estamos agotados, estamos fatigados. Ya no, si ya más bien estamos lavando las redes y ya vamos para nuestras casas, ya vamos de jalada, como decimos los ticos, ya nos vamos yendo. Hemos trabajado mucho y lo peor, no pescamos nada. No pescamos nada, Señor. Y en el fondo Simón Pedro diciendo, y tú eres el hijo de un carpintero, ¿qué me va a decir a mí que soy pescador de toda una vida y que yo me la sé de todas? Y en ese punto posiblemente Jesús le puso una mirada, de esas miradas posiblemente penetrantes que tenía Jesús, pero penetrantes con un sentido de bondad, con un sentido posiblemente de gran fraternidad, como diciéndonos adentros, ay, Pedrito, tenías que ser vos, ¿verdad? Si ya te conozco. Sí, yo sé, has estado copiado, que es la palabra para trabajando, en este caso. Trabajado muy duro, sí, yo sé. Pero Simón llegó, se le quedó viendo esos ojos y ya dijo, en la segunda parte del versículo, pero si tú lo dices. Otras versiones dice, más en tu palabra echaré las redes nuevamente. Ojo, más en tu palabra. Aquí la expresión para palabra es rema, no es logos. Ojo la diferencia, no es logos, no. Aquí la palabra es rema, y ese rema habla ya de una declaración, una palabra proferida a voz viva, pero ya en términos de una orden, un mandato, un acontecimiento. Ok, me estás mandando a hacer algo y lo voy a hacer y va a acontecer, va a tener lugar. ¿Está bien?
si tú lo dices, más en tu palabra, echaré las redes nuevamente. Y ojo, lo importante del fenómeno, porque a continuación en el versículo 6, 7, 8 y 9 se nos muestran los grandes milagros. El versículo 6 que dice, y habiéndolo hecho, ojo, y habiéndolo hecho, no hubo que esperar mayor cosa, no hubo que esperar a ver si de verdad los peces, los peces salían. No, es que dice, y habiéndolo hecho, no hubo que esperar, dice, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. Ojo, pero es que fue que tiraron la red. Ojo lo que quiere dar a entender esto. Ellos tiraron la red y de una vez, hasta que la barca se tuvo que haber hecho hacia un lado. Donde tiraron la red, de una vez pescaron. Dice, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. Se rompía la red. Y el versículo 7 que dice, e hicieron señas. Vengan. Hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Es que se les estaban rompiendo la red. Necesitamos compartir con ustedes. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. O sea, tanta fue la pesca que ambos barcos iban, pero casi que se estaban hundiendo. Vean ustedes que cuando usted obedece al Señor, aunque lo que el Señor le diga a usted, que es disparatado, que no tiene sentido, que no tiene lógica, comprobado que es del Señor, porque le trae paz, le tiene que traer paz, lo que dice el Señor, por eso es que ahí viene la comprobación de que es del Señor. Usted lo hace, la bendición le viene, la bendición le llega, la bendición le cae, le llega, y es tanta que tiene usted que compartirla porque no le alcanza. Es que ese es el asunto. Cuando usted obedece al Señor, mire, el Señor lo bendice y con creces y le da hasta para compartir, porque es tanto que no tiene dónde guardarla, no tiene dónde reservarla, tiene que compartirla. Y aunque la comparta, llega el punto de que se derrama. Eso es lo que estaba pasando aquí, en el caso de ellos. Y el versículo 8, ¿qué dice? Al verlo Simón Pedro, dice, cayó a las rodillas de Jesús. Otras versiones dice que cayó de rodillas frente a Jesús. Dice, de rodillas delante de Jesús, diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, que soy un hombre pecador. Dice el versículo 9, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Imagínense ustedes la situación. Imagínense ustedes en qué condición estaba eso. Aquí la palabra temor es muy singular y hay que entender en el contexto de ambos versículos, porque la palabra aquí temor entrañaba un conjunto de significados muy importantes aquí, y por eso lo que viene del versículo que sigue, ¿verdad? Pero lo importante del caso aquí es que Simón Pedro dice, o sea, cuando dice que el asombro se ha apoderado de él, es que era asombro, era miedo, era temor, era pavor lo que le entró a Simón. ¿Por qué pavor? Porque él se dio cuenta que estaba ante el Santo de Dios y que en ese momento el Santo de Dios estaba ejerciendo su poder divino. Óiganme. En las enseñanzas está escrito que no está permitido ver a Dios cara a cara.
El único que tuvo esa posibilidad fue Moisés. Nada más. En toda la palabra de Dios. Y lo que dice, y eso, tuvo la posibilidad, sin embargo no fue así. Porque Moisés no, pero eso sí, al haber estado al frente del Rey de Reyes, Señor de Señores, dice la palabra de Dios que su rostro estaba incandescente. Es muy interesante esa enseñanza, lo tenemos en Éxodo, capítulo 20, versículos del 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ojo, para que no muramos. Porque no estaba permitido. Dice Éxodo 33, 20, capítulo 33, versículo 20. No podrás ver mi rostro, le dijo el Señor. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Estaba prohibido. Prohibido. No es posible ver el rostro del Señor. De Dios, no. Dice Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí está Isaías lleno de pavor, de temor. No se podía ver a Dios. Por eso es que Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Vean lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos del 27 al 35. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Fue el único que habló cara a cara con Dios, nada más, y su rostro quedaba resplandeciente. Todos los demás se asustaban. Ese era. Entonces, claro, eso es lo que dice la Escritura. Esto está en la Torá. Entonces, ¿qué pasó con Simón? Simón se acordó de algo. Que era indigno de estar ahí, porque estaba viendo al Santo de Dios haciendo su milagro. Entonces dice: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Nada, yo buenísimo, yo no quiero volverlo a ver. No. Porque el verlo implicaba muerte, implicaba que no, voy a morir, así decía Éxodo 33, 20, voy a morir, ¿no? Y por eso se sintió indigno, se sintió avergonzado, se sintió pecador, más que no, que no, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Le dijo Simón Pedro. Y versículos 10 y 11, ¿qué dice?
¿Qué dijo el Señor? Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Es que Jacobo, Juan y también se asustaron, estaban llenos de temor. Es que conocían de la palabra de Dios. Y claro, pero viene a continuación esto tan lindo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, o sea, tranquilo, 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 no temas. No te va a pasar el juicio divino, no te va a pasar, nada de eso no te va a pasar, no temas. Tranquilo. Y aunque se lo dirigió a Simón Pedro también, eso era para los demás también. Pero se dirigió siempre a Simón. ¿Y qué? Y le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Vean qué interesante. El Señor se mostró en toda su omnipotencia, en su magnanimidad, en todo. Se mostró en todo el Señor. Pero vean lo rico. Les mostró un milagro. Un milagro que se produjo de repente. Un milagro que trajo una bendición gracias a que obedecieron. Bueno, en este caso Simón Pedro obedeció. Pero fue lo que los ticos hubiéramos dicho, un milagrazo. Y Simón, preocupado porque me va a caer el juicio divino, y también Jacobo y Juan. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahora te necesité para hacer una pesca. Me obedeciste. ¿Okay? Ahora necesito que me obedezcas en algo más. Porque vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescadora de hombres. Porque hay un llamado en ti. Porque hay un llamado para llevar la palabra de Dios a otras personas. Para llevar el mensaje. Y no necesariamente estoy hablando de un programa de radio como este. Es que es en todo momento, en toda circunstancia, en donde usted quiera que esté haciendo fila en un banco, en un cajero, en el supermercado, cuando usted va en el bus, en todo lugar, en todo momento, usted es un pescador, una pescadora de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Claro, ¿qué es el asunto aquí? ¿Qué es lo que significa esto de dejarlo todo? Entendámoslo nosotros en nuestro contexto. No significa que vamos a dejar tirados nuestros trabajos, lo que estamos haciendo, vamos a dejar tiradas nuestras familias y nos vamos a ir. Es que pongámoslo en su justa dimensión. Dejándolo todo significa, en este caso, que nosotros tenemos que dejar un estilo de vida que era acorde con la carne, acorde con los dictados del mundo, un dejarlo todo en el sentido de romper con las normas de este mundo, con preceptos de este mundo, con reglamentaciones de este mundo, que no son de Dios, que no son de Dios. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a seguir al que es camino, verdad y vida, es porque hay un llamado, es porque en Dios hay un llamado aquí. Claro. Cuando le pedimos a Dios, Señor, ayúdame en esto y el otro, aquí y allá. Ok, perfecto, el Señor te ayuda. Y viene la pregunta a continuación. ¿Y usted ha dado testimonio de eso? Usted ha contado lo bueno que ha sido Dios con usted. Usted ha hablado de cómo es una realidad el mundo espiritual. Que se haga en el cielo como en la tierra, dice el Padre nuestro. Que se haga en el cielo como en la tierra como en el cielo. Es un juego de palabras aquí, pero el Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro, Padre. Lo reconocemos como el papito lindo. Padre Abba y nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino.
Y el reino de nuestro Padre Celestial no es de este mundo, es de otro mundo. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor nos tiene para un futuro de una esperanza. Jeremías 29:11. Y no calamidades. Vean ustedes, cuando hay obediencia, trae una bendición tan abrumadora que nos deja sorprendidos. Y ahí es donde damos el testimonio de a dónde nos ha llevado el Señor, de dónde nos ha sacado el Señor. Ahí está el asunto. Seguirlo. Seguirlo. Es que ese es el punto aquí central de esto. Entonces, ese papito lindo que lo que quiere Él es que nosotros lo sigamos. ¿Okay? Temor, que les decía hace un rato, ese temor de Pedro viene de fobeo, atemorizar, alarmarse, quedar asombrado, y de phobos, asustar, aterrorizar, provocar fuga. Vean, ¿por qué le dice Jesús a Simón? Tranquilo, no temas. Es que cuando Simón se encuentra en esa situación, él quería salir huyendo, quería salir corriendo, pero es que estaba en una barca en mar adentro, no podía. Entonces la sensación de Pedro era, yo necesito huir de aquí, huir, irme lejos, no quiero saber nada. Muy gordísima. Pero en Cristo la situación es diferente. ¿Por qué? Porque hay un llamado a un ministerio. Desde ahora serás pescador de hombres. Hay un llamado a ejercer un ministerio. Y ese es un llamado para que lo ejerzamos con nuestras familias, compañeros de trabajo, donde quiera que andemos. Llevar la palabra de Dios, leerla, que la gente vea, mira, está leyendo la palabra de Dios. Qué interesante. Cuando uno deja de ser lo que fue, cuando uno dice, mira, pero es que vos eras de, sí, yo era, pero vos fuiste un pecador, sí, yo lo fui, pero vos fuiste un infiel tremendo con tu esposa, sí, yo lo fui. Es que mira, vos fuiste esto, fuiste aquí, que vos ibas a bailongos, que vos ibas a, andabas con una, andabas con otra, o que mira, vos te dejabas ahí unos vueltos que dejabas. Sí, yo lo fui. ¿Para qué te va a negar? Y ahora andas con el bajo el brazo, sí, porque el Señor me cambió. Ah. Es un llamado que hace el Señor a ¿qué? A desprenderse de lo mundano, a entender las cosas en el filtro de la palabra de Dios, en seguir al Señor de los milagros. Ese es el punto aquí, es el punto primordial acá de esta enseñanza, el Señor de los milagros. Grande es el Señor porque Él está dispuesto a darnos su cobertura, a darnos su apoyo, a darnos su soporte, a darnos todo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ser claros en que tenemos que seguir hacia adelante sin cejar, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Ese es el punto aquí en ese sentido, que nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, sin cejar, sin aflojar ni un centímetro. El llamado del Señor es ese. El llamado del Señor es a que seamos pescadores de hombres y de mujeres. Tenemos que lanzar las redes, la palabra de Dios, por diferentes medios, diferentes vías, mostrando lo que nosotros hemos experimentado y vivido de la mano de Dios. Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que renazcamos, que cambiemos, que nos transformemos, que seamos personas diferentes, que seamos otra cosa, que seamos personas más acorde
la palabra de Dios, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, orientaciones. Vean que al obedecerlo viene una doble bendición, porque nos tiene para un futuro, una esperanza y no calamidades. Él nos tiene grandes cosas deparadas. Es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que el Señor espera de nosotros un cambio importante, un cambio que en este caso muestra a los demás cuánto el Señor nos ha transformado. Y vean ustedes qué lindo. Primero, cuando en este caso el Señor habla de las promesas que hay para los que siguen sus instrucciones y orientaciones. Una de las lecturas clásicas de Deuteronomio 28. Si realmente, dice esta versión confesional, traducción confesional, si realmente obedeces, ojo, si realmente obedeces al Señor tu Dios, vean qué lindo, si realmente obedeces, el Señor está dispuesto a darnos muchas cosas, pero si realmente obedeces. Es decir, dentro de esa línea, por supuesto, nosotros tenemos que ser claros en que el Padre Celestial está dispuesto de una u otra manera a darnos muchas cosas, a darnos muchos elementos, por supuesto, dentro de eso, dentro de esa palabra que Él nos da, porque aquí el Padre bendito y misericordioso quiere cambiarnos, quiere hacernos diferentes, quiere hacernos sus embajadores, ¿ok? Quiere hacernos personas distintas, personas que realmente estén dispuestas, ¿ok? Estén dispuestas a cambiar, a transformarse, a ser distintas de los demás. Una transformación que nos lleve a otro nivel. Por eso la discusión que en su momento Jesús tenía con Nicodemo. Es necesario volver a nacer. Y que Nicodemo no entendía. ¿Cómo? ¿Nacer? Pero, ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi mamá? No había entendido él. No había entendido él. Él tenía que partir de otro principio diferente, pero es que no comprendía el significado de volver a nacer. Era un nacer en el espíritu. Eso no lo comprendía él. Y es ahí donde el Señor trabaja, donde el Señor hace, donde el Señor nos dice, donde de una u otra manera el Señor cambia a las personas cuando uno realmente llega y antepone su orgullo, su vanidad, antepone su ego. Cuando hace eso el Señor, muy especialmente, el Señor nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes. Pero vean ustedes qué interesante, dentro de esa línea, que el Padre Celestial
está en la plena disposición de hacer esos cambios. De decirnos a nosotros, sí, yo te puedo cambiar si tú quieres. Por eso te doy el Espíritu Santo. Pero Él no quiere obligarnos. Nos lo deja a nuestro libre albedrío. Allí es donde el Señor empieza a operar, empieza a trabajar, empieza a hacer cosas distintas. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno dice, nuestro Dios quiere cosas muy, muy distintas de lo que uno se imaginaba. ¿Verdad? Muy interesantemente. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre Celestial nos tiene preparado un futuro y una esperanza. Y qué mejor esperanza, qué mejor futuro que sus promesas en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, visto desde esa perspectiva, desde esa óptica, es cuando nosotros decimos, bueno, Señor, heme aquí. Habla que vuestro siervo escucha, decía Samuel, ¿se acuerdan? Habla que vuestro siervo escucha. Habla que vuestro siervo escucha. Entonces, cuando uno se pone en ese nivel, cuando uno acude a esa condición en donde uno se humilla, oye la palabra, está dispuesto a, ¿ok? Está dispuesto a, cuando hace eso, el Señor totalmente dispondrá y nos instruirá y nos dirá. Dice, si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo, el Señor tu Dios hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. ¿Okay? Lo va a levantar, lo va a hacer crecer a uno, lo va a llevar si uno realmente obedece y cumple fielmente, ¿okay?, los mandamientos y obedece al Señor. Recalca, si obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, ni tan siquiera habrá que buscarlas. Le vendrán como le pasó a Simón Abarca. Vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas bendiciones. Y ahí viene la palabra. Ese es el asunto. Ahí está la gran enseñanza aquí. Obedecer al Señor. Habla que vuestro siervo escucha. Cristo al fin y al cabo así hizo. Venir a hacer la voluntad del Padre, o sea, obedecerlo. Y vino un periodo de prueba difícil, duro, pero el Señor lo levantó entre los muertos. Resucitó, se levantó. Y Él nos tiene preparada la vida eterna, siempre y cuando lo reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador, que el Padre Celestial resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de su trono de bondad y misericordia. Reconozcamos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has brindado hoy. Gracias infinitas te damos por tu bondad y misericordia para con nosotros. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, ese mover tuyo que nos lleva a ser mejores cada día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y, Señor, te ponemos este mes, este resto del mes de abril, para que seas tú el que se glorifique. Glorifícate, Señor, porque declaramos de antemano que tus bendiciones vienen sobre nosotros y nos van a alcanzar, porque nos tienes deparado un futuro y una esperanza y no calamidades, porque tú eres el Dios que todo lo hace incomparable y sobreabundantemente mejor de lo que pensamos o anhelamos, como dice Efesios 3:20. Así es que en tu palabra creemos, Señor, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por esta ocasión que nos han permitido compartir con ustedes. Y no se les olvide, pues aquí estamos en este programa. Nos veremos en una nueva emisión de este programa próximamente. Así es que estén al pendiente.
Muchas gracias. De parte de Casa de Bendición se despide Arnoldo Mendoza y reiteramos el agradecimiento para Radio Costa Rica 930 AM y para los patrocinadores de este programa. Muchas gracias de antemano, bendiciones y que el Señor enderezca sus senderos hacia el que es camino, verdad y vida, y en quien debemos de tener siempre puesta nuestra mirada. Hasta la próxima, bendiciones. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.